Hoy vamos a analizar a fondo una idea que, de entrada, suena casi a poesía, pero que viene de un lugar de análisis sociológico muy riguroso. Partimos de una especie de agujero negro en nuestro conocimiento. Y es que por mucho que avancemos, no sabemos por qué podemos pensar. No podemos explicar el origen de la razón con la razón misma. Es la pregunta fundamental, ¿no? La que la filosofía a menudo, aparca. Tenemos herramientas para medir el universo, para entender la biología, pero la herramienta misma, la conciencia, es un misterio para sí misma. Exacto. Y el material que analizamos hoy, del sociólogo Miguel Chahín Flores, sugiere que de ese vacío, de esa ignorancia originaria, como él la llama, pues de ahí surgen dos caminos que siempre hemos visto como paralelos: la búsqueda de la verdad y la búsqueda del amor. La idea revolucionaria que vamos a desgranar es que, al final, esos dos caminos son la misma carretera. Y el destino de esa carretera es una epistemología del amor, un concepto que suena, disruptivo, porque nos hemos pasado siglos construyendo un conocimiento basado en la objetividad, la distancia, la lógica formal. Y Chahín nos propone que el amor, lejos de ser una simple emoción, es la estructura fundamental que permite que el conocimiento y el mundo tengan sentido. Pues vamos a meternos de lleno en eso, porque choca con todo lo que damos por sentado. Estamos acostumbrados a pensar que el conflicto, la lucha, es el motor de la historia, la dialéctica de Hegel y Marx, la competencia en la economía. La supervivencia del más apto en la naturaleza. Justo. Parece que todo se basa en la contradicción. Es el paradigma dominante, sin duda, pero la propuesta de Chahín es muy lógica si te paras a pensarla. A ver, ningún sistema puede sostenerse si su principio fundamental es la contradicción pura, el conflicto por el conflicto. Eso no crea orden, crea caos. Y sin un orden subyacente, sin patrones, la ciencia sería imposible. No habría nada que estudiar. Pero a ver, esta idea del amor como principio de orden choca con lo que vemos a diario. Quiero decir, un león cazando una gacela no parece un acto de complementariedad amorosa. Es brutal. ¿Cómo encaja el modelo de Chahín esa violencia que es real, que existe en la naturaleza, sin que parezca una visión, demasiado idealista? Esa es la objeción clave, claro. Y por eso es crucial entender a qué se refiere Chahín con amor. No habla de un sentimiento romántico ni de la ausencia de conflicto. Habla de un principio de cohesión, de identidad. En el caso del león y la gacela, ambos forman parte de un ecosistema que, como un todo, busca el equilibrio. La depredación regula las poblaciones, mantiene la salud del sistema. El principio que opera no es la aniquilación, sino una interdependencia, a veces brutal, sí, pero que sostiene un orden mayor. El amor, en este sentido, es esa lógica de sistema que une las partes. Entiendo. O sea que no se trata de negar el conflicto. Se trata de afirmar que no puede ser el cimiento de nada estable. Un sistema puede sobrevivir al conflicto, pero no puede estar hecho de conflicto. Exactamente. Pensemos en una orquesta. Cada instrumento es diferente. Un violín, un fagot, una trompeta. Esa es la diferencia, y es esencial. La contradicción pura sería que todos tocarán una nota distinta sin ninguna coordinación. El resultado sería ruido, no música. El amor, en el sentido de Chahín, es la sinfonía misma. Es la estructura que permite que todas esas partes distintas y únicas creen juntas algo coherente. Esa es la identidad, que nace de la complementariedad, no de la uniformidad. Esa analogía de la orquesta es muy potente. Y si la llevamos al terreno social, las implicaciones son enormes. Aquí es donde los textos que manejamos introducen una distinción clave: la diferencia entre diferencia y desigualdad. Es el pilar de todo su argumento social. Y se sigue directamente de la idea de la orquesta. Toda desigualdad se basa en una diferencia, de talento, de origen, de recursos. Pero no toda diferencia tiene por qué acabar en desigualdad. La pregunta es ¿qué hacemos con esas diferencias? ¿Y qué determina si esa diferencia lleva a la cooperación, como en la orquesta, o a la dominación y la explotación? El trasfondo ético-epistémico que apliquemos, o sea, el marco mental con el que interpretamos la realidad. Los textos contrastan dos. El primero, el paradigma de la competencia. Lee las diferencias como una jerarquía, como una justificación para la acumulación. Si mi empresa tiene una tecnología superior, mi objetivo es eliminar a la competencia. No, esa lógica crea brechas económicas, sociales. Y el segundo sería el paradigma del amor,
que ve las diferencias no como una amenaza, sino como un recurso. Si mi empresa es buena en diseño y la tuya en logística, en lugar de competir hasta que una de las dos muera, nos unimos. Creamos algo que ninguno podría por separado. Justo. Se trata de entender las diferencias como fuentes de enriquecimiento mutuo. En este paradigma, cada parte del sistema aporta algo único y el sistema, a su vez, devuelve a cada parte lo necesario para su desarrollo. Es un ciclo de cuidado. Y esto nos lleva a un concepto potentísimo que se menciona, la justicia cognitiva. Espera un segundo. Si entiendo bien, cuando hablamos de justicia social desde este punto de vista, no estamos haciendo solo un argumento ético o político. Estamos haciendo un argumento epistemológico. Estamos diciendo que una sociedad basada en la desigualdad es fundamentalmente una sociedad basada en una forma errónea de conocer, en una comprensión defectuosa de la realidad. ¿Es así? Porque eso lo cambia todo. Exactamente así. Un conocimiento basado en el amor reconoce la interdependencia, limita la instrumentalización de unos por otros y busca el equilibrio del sistema. Conocer desde el amor es organizar la información pensando en el cuidado del todo. Por tanto, una sociedad injusta no es solo éticamente reprobable, es cognitivamente míope. Está ignorando la lógica fundamental del sistema. Entendido. Hemos hablado de cómo este amor ordena el mundo exterior, la sociedad, la naturaleza. Pero todo esto partió de un problema interno, de esa ignorancia originaria en el núcleo de nuestro ser. ¿Cómo se conectan esas dos caras de la moneda? Se conectan porque esa ignorancia fundamental no es, según Chagin, un simple vacío de información. No es algo que se solucione con más datos, ¿sabes? Es la incapacidad de la razón para dar cuenta de su propio origen. Es como un ordenador que ejecuta programas complejísimos, pero no puede analizar su propia placa base. Es un límite intrínseco. Los textos lo sitúan como un tercer nivel de conocimiento, o más bien de no conocimiento. Más allá de la opinión, la doxa, y del conocimiento científico, la episteme, está ese núcleo de misterio. Un misterio que, lejos de paralizarnos, genera lo que Chagin llama un hambre de sentido. Es el motor, el que impulsa toda la búsqueda humana. La ciencia, el arte, la filosofía, la religión, son intentos, desde distintos lenguajes, de dar una respuesta a ese vacío existencial, a la pregunta de ¿para qué estamos aquí? O sea que esa ignorancia, que solemos ver como un defecto a corregir, ¿es en realidad la condición de posibilidad de todo pensamiento? Sin ese vacío, no habría búsqueda. Precisamente. Pero aquí está el giro. Esa búsqueda de sentido no puede ser satisfecha por una racionalidad puramente instrumental o técnica. La ciencia nos puede decir cómo funciona una célula, pero no para qué existe la vida. Y es en ese punto donde la búsqueda de la verdad se encuentra con la del amor. ¿Cómo? Porque el amor, entendido como vínculo, como pertenencia, como acogida, es la experiencia que llena ese vacío de sentido. No lo llena con una fórmula o una teoría, sino con una vivencia. Para hacerlo más tangible, los textos lo conectan con el concepto de separatidad, del psicólogo Erich Fromm. Sí, la separatidad. Esa sensación de angustia que surge cuando nos damos cuenta de que somos individuos únicos, separados de los demás, de la naturaleza. Es una experiencia de soledad profunda. Para Fromm, la respuesta a esa angustia es el amor. Una unión donde conservamos nuestra identidad, pero nos abrimos al otro. Pero Chagin lleva esta idea a un plano aún más profundo. Para él, la separatidad no es solo una separación psicológica de los otros, sino una separación ontológica, de un principio trascendente que da sentido a todo, lo que en su marco cristiano llama Dios. Y describe el vacío que deja esa separación como un punto ciego en nuestro ser. Un vacío de amor que ignoramos conscientemente, pero que nos impulsa a buscar llenarlo de forma desesperada y a menudo equivocada. Lo intentamos llenar con placer, con prestigio, con poder, con conocimiento acumulativo. Es un mecanismo que el texto califica de adictivo. Totalmente. Es como tener una sed profunda y beber refrescos azucarados. Calman la boca un momento, pero en realidad deshidratan más. Esa búsqueda frustrada de amor, disfrazada de búsqueda de éxito o de verdad puramente intelectual, nunca llega a la raíz. Nos deja siempre insatisfechos. Las racionalidades, dice Chagin, operan a menudo sobre ese punto ciego, sobre esa ignorancia de sentido.
Las fuentes usan una metáfora muy clara para ilustrar la alternativa, la del cuerpo místico de Cristo. Es una imagen que, independientemente de la fe de cada cual, ilustra perfectamente esa idea de que cada pieza es vital para el todo. Es un ejemplo perfecto de la complementariedad en acción. En esa imagen, cada miembro del cuerpo, el ojo, la mano, el pie, es distinto, tiene una función única e insustituible, pero todos están unidos por un mismo principio vital, el amor, en un solo organismo. Cada uno ofrece sus dones y recibe los de los demás. En esta visión, el amor es el conocimiento que supera la separatidad en dos niveles. A ver, explicamos esos dos niveles. Por un lado, a nivel existencial. Reconstruye los vínculos rotos, repara la experiencia de aislamiento, nos vuelve a conectar. Por otro, a nivel cognitivo. Nos permite reconocer esa identidad profunda que sostiene el orden del mundo. Ver la sinfonía en lugar de solo los instrumentos. Conocer deja de ser un acto solitario de un sujeto que observa un objeto para convertirse en un proceso comunitario, dialógico, de participación. De acuerdo. Todo esto dibuja un panorama filosófico muy completo. Pero, ¿cómo afecta a nuestra forma de razonar en el día a día? ¿Cómo se une todo? Aquí es donde entra en juego la idea del amor como el pegamento que articula las distintas dimensiones de la razón que describe Chahine. La razón lógica, la metodológica, la práctica. Sin ese pegamento, argumenta, el conocimiento se fragmenta. La lógica puede usarse para construir un argumento impecable a favor de algo monstruoso. La técnica puede desarrollar algo increíblemente eficaz para destruir el planeta. Sin una orientación de amor, el conocimiento se vuelve ciego. Entonces el amor no solo hace posible el conocimiento, sino que también funciona como un criterio para evaluarlo. Un saber que destruye, que fragmenta, que deshumaniza, por muy riguroso que sea, es un saber epistémicamente incompleto, o incluso enfermo. Correcto. Y todo esto culmina en lo que Chahine llama la racionalidad trascendente. Es la octava y última racionalidad en su modelo, la que integra a todas las demás. Vale, racionalidad trascendente suena muy académico. Llevémoslo a la práctica. Si soy una ingeniera construyendo un puente, la razón técnica me dice cómo hacerlo para que no se caiga. Sería la racionalidad trascendente la que me obliga a preguntar, ¿para qué hacemos este puente? ¿A quién sirve? ¿Conecta una comunidad o la aísla de otra? ¿Es ese el salto que propone? Es exactamente ese salto. La racionalidad trascendente es la lógica del sentido. No se conforma con el cómo. Pregunta por el para qué y el hacia dónde. No niega la razón técnica, la necesita, pero la integra en un marco más amplio de significado, de propósito. Y cuando esa lógica del sentido se guía por el amor, la idea de verdad cambia. Se expande. La verdad ya no es solo la correspondencia de mi teoría con los hechos. Eso sigue siendo importante, claro, pero no es suficiente. La verdad también debe ser coherente con la vida buena, con la justicia, con el cuidado del sistema. Una verdad que oprime no es una verdad completa. En la clave cristiana que asume Chahine, se menciona que esta racionalidad abre la puerta al logos. Sí, y es importante entenderlo en su sentido filosófico profundo, más allá de la teología. El logos no es una razón fría, impersonal, es una palabra viva, un principio de sentido y orden que es, a la vez, amoroso. Es la idea de que el universo no es un accidente mudo, sino que está impregnado de una inteligencia que es relacional. Para Chahine, este logos se encarna en Cristo, donde la verdad y el amor son una y la misma cosa. Conocer, en última instancia, es entrar en diálogo con ese sentido que nos precede y nos trasciende. Es un viaje conceptual impresionante, la verdad. Empezamos con un vacío, con un agujero negro en la razón, y hemos llegado a un marco completo, donde el amor no solo llena ese vacío, sino que reestructura toda nuestra forma de entender la ciencia, la ética y hasta la política. Totalmente. Porque toda epistemología, toda teoría del conocimiento, lleva implícita una ética y una política. La forma en que creemos que se conoce el mundo condiciona cómo nos relacionamos con él y con los demás. Un modelo basado en la competencia legitima la explotación. Un modelo basado en la complementariedad exige el cuidado mutuo. Resumiendo la idea central, frente a un modelo basado en la contradicción y la lucha, se propone uno basado en la identidad relacional, en la complementariedad.
Un modelo donde comprender ya no es un acto de poder o de dominio, sino un acto de cuidado. De integración, y donde el conocimiento, como dicen los textos, deja de ser una herramienta de control para convertirse en un proceso de sanación y reconstrucción de la humanidad. Es un cambio de paradigma total. Pasar de la curiosidad que quiere controlar a la sabiduría que sabe acompañar. Exacto, es una auténtica conversión de la mirada. Y nos deja con una reflexión final que parece, hecha a medida para el mundo en que vivimos. ¿Cuál sería? El texto no la formula así directamente, pero se desprende de toda esta conversación. En una época de polarización extrema, de sobrecarga de información, donde los hechos se usan constantemente como armas arrojadizas contra el otro, ¿qué cambiaría si el criterio último para valorar la verdad de un argumento no fuera solo su rigor lógico o la cantidad de datos que lo apoyan, sino también su capacidad para generar unión, para reducir la desigualdad y para cuidar del sistema en su conjunto?